A veces, quizás en la erupción violenta de un volcán, tenemos indicios de lo que yace por debajo de la superficie de la Tierra, la estructura de nuestro planeta. Y al estudiar los rasgos de la superficie podemos encontrar otras claves de la estructura interior de la Tierra. Como no podemos ver realmente esa estructura, hemos de acoplar la información de diversas fuentes. Una de nuestras herramientas más valiosas es un instrumento llamado sismógrafo que registra las ondas producidas por un terremoto. Al estudiar e interpretar estos registros sísmicos, los científicos han podido desarrollar un concepto llamado modelo de la probable estructura de la Tierra. Hay una corteza exterior, compuesta principalmente de roca sólida, que sostiene los océanos y los continentes. Debajo de la corteza está el manto, una región de roca densa, muy caliente, mantenida casi en estado sólido por la gran presión de la roca de encima. En el centro hay un núcleo compuesto principalmente de hierro y no de roca. La mayor parte del núcleo está en estado líquido, pero una pequeña porción en el centro mismo del núcleo de hierro es probablemente sólida. Para entender este modelo de la estructura de la Tierra, debemos comprender algunas de las ideas sobre el origen de la Tierra, cómo puede haber surgido nuestro planeta y nuestro sistema solar. Según una teoría, empezó con partículas de polvo y gases a temperaturas de casi cero absoluto, normales para las profundas y frías extensiones del espacio. Estos trocitos de materias fueron atraídos hacia sí por la fuerza de la gravedad. A medida que la masa nubosa se contrajo y tomó velocidad rotacional, empezaron a aumentar las temperaturas. La masa nubosa se aplanó en forma de disco y la materia condensada se movió hacia el centro. Allí siguió comprimiéndola la propia gravedad. En su masa central caliente, que luego sería el Sol, empezaron reacciones de fusión. Otras partes del disco en extensión empezaron a enfriarse y el gas se condensó en materia sólida. Por último, esta materia sólida formó los planetas, incluida la Tierra. Según esta teoría, la compresión gravitacional y la radiactividad del interior de la Tierra hicieron que las temperaturas subieran hasta el punto de fusión del hierro. En la Tierra fundida, el hierro se hundió al centro para formar el núcleo, mientras que los materiales más ligeros subieron para formar la corteza y el manto. Para ver por qué este proceso dio a la Tierra la estructura que tiene hoy, podemos utilizar un vaso con aceite y una mezcla de arena y limaduras de hierro que representan la Tierra en su estado de fundición. Las pesadas limaduras de hierro se depositan en el fondo y las partículas más ligeras de arena se sitúan por encima del hierro. De un modo muy semejante, los materiales ligeros de la Tierra fundida formaron la corteza y el manto, y el hierro más pesado formó el núcleo. Este modelo de estructura terrestre puede ayudarnos a comprender los diversos tipos de rocas que componen la corteza de la Tierra. Existen cientos de clases diferentes de rocas compuestas de uno o más minerales en diversas combinaciones. Pero si consideramos los procesos naturales que forman las rocas, veremos que los numerosos tipos de rocas pueden clasificarse en tres grupos: ígneas, sedimentarias y metamórficas. La palabra ígnea viene del latín y significa fuego. Para ver por qué a estas rocas se les da el nombre de ígneas, hay que volver a mirar por debajo de la superficie de la Tierra. Dentro de la Tierra, las temperaturas aumentan con la profundidad en una tasa de unos 25 grados centígrados por kilómetro. El aumento de temperatura se debe principalmente a la desintegración de elementos radiactivos en la Tierra, y el calor resultante puede hacer que se funda parcialmente el material de la corteza inferior o el manto. En la corteza que hay por encima de esta roca extracalentada se forman a veces grandes grietas o fracturas debido a los movimientos de las enormes placas que hay debajo de los continentes y de las cuencas oceánicas. Roca fundida, llamada magma, es empujada hacia arriba y sale por un volcán. Al magma que llega a la superficie se le llama lava. Se enfría con gran rapidez para formar roca ígnea.
La corteza de la Tierra existente debajo de los océanos está formada casi totalmente por un tipo de roca ígnea, denominada basalto, por lo general de un espesor de 5 kilómetros. Un tipo muy diferente de roca ígnea, el granito, se encuentra por debajo de los continentes. Este substrato de granito tiene a veces más de 30 kilómetros de espesor. El granito pesa mucho menos que el basalto, y esta diferencia de densidad, junto con el mayor espesor, hace que la parte superior de la corteza continental se eleve por encima de la cuenca oceánica. Así que las rocas ígneas se forman mediante un proceso que se inicia en las profundidades de la Tierra. Las rocas del segundo grupo, llamadas sedimentarias, se forman mediante un proceso de la superficie terrestre. La primera fase del proceso se denomina erosión, motivada por el viento y la lluvia, los hielos y deshielos. Durante un largo periodo de tiempo, estas fuerzas se combinaron para desgastar, erosionar las rocas existentes. La erosión de una formación rocosa produce pequeñas partículas de arena, sedimento y arcilla. Estas partículas, junto con las sales disueltas, son arrastradas por la acción del agua corriente. Por último, en las zonas bajas se remansa el agua en movimiento y las pequeñas partículas empiezan a depositarse para formar sedimentos que se acumulan gradualmente hasta formar tierra nueva. Las partículas más pequeñas llegan al océano, donde se depositan en una capa tras otra a lo largo de millones de años. El peso de estos sedimentos los comprime y cementa en una roca firme. En las paredes del Gran Cañón podemos ver capas de esquisto, arenisca y caliza, tres tipos corrientes de roca sedimentaria. El cañón está situado en una meseta que fue elevada por los movimientos de las placas enormes que hay debajo del continente norteamericano. Se formó a medida que el río Colorado se abrió camino a través de la meseta, erosionando la roca. Parte del material erosionado ha sido arrastrado al océano y depositado una vez más como sedimento. Las rocas sedimentarias, así como las ígneas, son arrastradas a veces por debajo de la superficie de la Tierra por los movimientos de las placas subcontinentales y suboceánicas. Allí, las rocas ígneas y las sedimentarias se cambian en un tercer tipo, llamado roca metamórfica, que es el resultado de la acción química junto con el aumento de calor y presión de la corteza inferior. Estos tres tipos de roca, metamórfica, sedimentaria e ígnea, forman la fina corteza exterior de la Tierra y proporcionan algunas claves utilizadas para desarrollar un modelo de la estructura interna de la Tierra. Todavía queda mucho que aprender, y a medida que los geólogos recogen más información de diversas fuentes y la reinterpretan, seguirán desarrollando modelos más precisos de la estructura de la Tierra.